Hola a todos. Vamos con unos ejercicios de progresiones geométricas. En este primero tenemos que calcular los 6 primeros términos de la progresión geométrica. Como veis, nos dan el término general y lo que vamos a hacer es calcular esos términos que nos dicen. Bien, es verdad que teniendo la razón y el término general, una vez que tenemos el primer término podríamos multiplicar por la razón todo el rato. En el ejercicio A tenemos que A sub 1 sería 32 por 1 medio elevado a 0, es decir, 32. El A sub 2 sería 32 por 1 medio elevado a n, que sería 2, menos 1, sería 1. 1 medio elevado a 1, con eso sale 1 medio. Básicamente tendremos que dividir 32 entre 2, nos queda 16. Y una vez que tenemos esto, pues o bien hacemos A sub 3 como 32 por 1 medio elevado a 3 menos 1, 2, es decir, 32 por 1 cuarto, o lo que es lo mismo, dividir 32 entre 4, en este caso tendríamos 8, o bien lo que podemos hacer, por ejemplo, en el A sub 4, es simplemente dividir ese 8 otra vez entre 2. Tendríamos 4, el A sub 5 tendríamos 2, y el A sub 6 tendríamos 1. Si no sabías cómo hacer este ejercicio y has visto ya este apartado, lo que puedes hacer ahora es intentar por ti mismo los siguientes apartados. No los voy a hacer todos, pero vamos a hacer alguno más. Por ejemplo, en el C tenemos que C sub n es menos 3 elevado a n menos 1. Como C sub n es menos 3 elevado a n menos 1, para calcular C sub 1 lo único que tengo que hacer en la fórmula es poner el 1 en la n. Tendríamos menos 3 elevado a 0. Eso sale 1. El C sub 2 pues va a ser menos 3 elevado a 2 menos 1. Menos 3 elevado a 1, que sale menos 3. Como veis aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por menos 3. Multiplicamos todo el rato por menos 3. El C sub 3 multiplicamos menos 3 por menos 3 sería 9. C sub 4 sería menos 27. C sub 5 sería más, fijaos que va cambiando de negativo a positivo, 81, y C sub 6, por último, tenemos un menos 243. Y con eso tendríamos los 6 primeros términos. Vamos a hacer uno más. Como siempre insisto en estos vídeos, lo que tenéis que hacer es, antes de que yo haga el ejercicio, intentadlo por vuestra cuenta. Si veis que os atascáis, lo que hacéis es mirar lo que yo estoy haciendo. Vamos a hacer, por ejemplo, el D y tendríamos que D sub 1 es 486 multiplicado por 1/3 elevado a n-1. Como n-1 es 0, 1/3 elevado a 0 sería exactamente 1. Es decir, el d sub 1 es 486 sin más. Para hacer el d sub 2, lo que vamos a hacer es 486 multiplicado por 1/3, porque sería como poner 1/3 elevado a 2 menos 1. Es decir, 1/3 elevado a 1 sería 2. El 486 lo dividimos entre 3 y nos va a dar 162. Y fijaos que podemos hacer, yo creo, de hecho, que la forma más sencilla de hacer estos ejercicios a partir de ahí es ir multiplicando por la razón. Ojo con multiplicar por la razón cuando la razón es 1/3 es lo mismo que dividir entre 3. Dividimos entre 3 162 para tener 54. Dividimos entre 3 54 para obtener 18. Voy a borrar aquí porque este 54 podría parecer un 9. Para conseguir d sub 5 dividimos entre 3 18, tendríamos 6. Y por último, para conseguir d sub 6 tenemos un 2 al dividir 6 entre 3. El resto de ejercicios, seguro que con estos apartados ya podrás hacerlos sin ningún problema. En este ejercicio vamos a escribir los 4 primeros términos de las progresiones en las que nos están dando un término y la razón. Lo que vamos a hacer es empezar por el primer término, 3, y ir multiplicando por la razón todo el rato. Sería 3 por 5, 15, 15 por 5, 75, y 75 por 5, 375. También nos piden el término general. El término general, yo lo que os aconsejo es que escribáis el término general en una forma genérica, es decir, no con una sub 1 y con una razón concreta, sino la fórmula del término general
para todas las progresiones geométricas. Y una vez que lo escribís así, vais a poner a sub n y concretáis. En este caso sería 3 por 5 elevado a n menos 1. ¿Por qué os aconsejo que escribáis primero esto? Bueno, porque al hacer ejercicios lo que se os va a ir quedando es la fórmula que va a ser útil a la hora de hacer una prueba. En el B lo que tenemos es que el primero es menos 256 y ahora estamos multiplicando por menos un medio, que es como dividir por menos 2. Es básicamente dividir entre 2 e ir cambiando el signo. 256 tendríamos 128, ahora con positivo cambiamos el signo, menos 64 y más 32. Así podríamos continuar. Como tenemos el b sub 1 y el r, pues b sub n será el menos 256 por menos un medio elevado a n menos 1, que es la fórmula que estamos utilizando siempre. Tenemos el c, que el primer término es 25, y después la razón es menos un cuarto. Eso quiere decir que estamos multiplicando 25 por menos un cuarto. Una vez más nos va a pasar que vamos a tener positivos y negativos todo el rato. El segundo término será menos 35, multiplicando otra vez por menos un cuarto tendremos más 49 y si seguimos haciéndolo obtendríamos un menos 68,6. Para hacer el término general, de nuevo tenemos el c sub n 25 por menos 1,4. Fijaos que tengo menos 1,4, lo tengo que poner entre paréntesis porque el n-1 va a afectar a todo. El d vamos a tener que el 20 es el segundo término, ojo, el segundo término, y estamos multiplicando por menos 5. Tendríamos el tercer término menos 100 y el cuarto más 500. Fijaos que de un lugar de la sucesión al siguiente lo que hacemos es multiplicar por menos 5. Si queremos ir de 1 al anterior, lo que vamos a hacer es dividir entre menos 5. Es decir, nosotros para calcular el a sub 1 dividiremos 20 entre menos 5. Y eso lo que vamos a tener es un menos 4. Tiene sentido porque el menos 4 por menos 5 es 20. Esta sucesión evidentemente podría seguir, pero lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el término general. El término general es menos 4, que es el primero que hemos hallado, y menos 5 elevado a n menos 1. Vamos ahora con estos dos ejercicios. En el primero tenemos una progresión geométrica de razón menos 2 y nos dicen que el quinto término es 5. Tenemos que calcular el primer término, que es lo que necesitamos para lo que vamos a necesitar siempre para el término general, y después nos piden además el a sub 15. Para calcular a sub 1, lo que yo estoy pensando es que hay 4 saltos desde el a sub 1 al a sub 5. En todos esos saltos estoy multiplicando por la razón. Multiplico a sub 1 por la razón para conseguir a sub 2, a sub 2 por la razón para conseguir a sub 3 y así sucesivamente. Como del a sub 1 al a sub 5 son 4 pasos, porque yo estoy restando la posición 5 menos la posición 1 y me quedan esos 4, lo que tengo que hacer es multiplicar a sub 1 por la razón 4 veces, es decir, r elevado a 4. ¿Cuánto sería r elevado a 4? Pues r elevado a 4 es menos 2 elevado a 4, es decir, 16. Entonces, si yo multiplico a sub 1 por 16, consigo a sub 5. Pero yo tengo que ir al revés, tengo que ir hacia el otro lado. Si yo multiplico a sub 1 por 16 para conseguir a sub 5, si quiero ir hacia a sub 1, lo que voy a hacer es dividir a sub 5 entre 16. Esto es importante que lo entendáis y creo que razonándolo un poco vais a poder ser capaces de entenderlo y que no tengáis problemas para hacer ejercicios de este tipo. ¿Cuánto es a sub 1? Pues sencillamente 5 partido 16. Una vez que tenemos el a sub 1, sacamos a sub n, que a sub n será 5 partido 16 multiplicado por menos 2 elevado a n menos 1. Y como en el b nos piden a sub 15 también, pues vamos a cambiar esa n por 15. 5 partido 16 por menos 2 elevado a 15, porque he hecho n, que era 16, menos 1. Aquí algo que podemos hacer es simplificar un poco, porque tenemos
un negativo elevado a un impar, así que lo que vamos a hacer es poner el menos delante. Por otro lado, en el 16 es un 2 elevado a la cuarta. Como esto lo tendremos 2 elevado a 15, pues 2 elevado a 15 dividido entre 2 elevado a la cuarta va a ser 2 elevado a 11. Así que el a sub 15 es menos 5 por 2 elevado a 11. Como aquí ya no tenemos más que simplificar, ahora simplemente pues con una calculadora podéis hacer cuánto es todo eso. Sería 2048 el 2 elevado a 11 y lo multiplicamos por 5, tendremos menos 10.240. Por otro lado, en el ejercicio 90 nos pide calcular el valor de la razón de una progresión geométrica cuyo séptimo término vale 1 y el cuarto vale menos 125. En este ejercicio también vamos a razonar un poquito como hacíamos antes. Tenemos el cuarto término, que es a sub 4, es menos 125. Y el séptimo término es 1. A sub 7 es igual a 1. Hay dos cosas que yo sé. Yo sé que del a sub 4 a la sub 7 son 3 saltos. De la sub 4 a la sub 5, a la sub 6 y a la sub 7. Esos 3 saltos. Eso quiere decir que yo multiplicaré la sub 4 por R y por R 3 veces, es decir, R al cubo, para llegar a la sub 7. A sub 4 por R al cubo tengo a sub 7. Además, si yo quiero saber a qué número equivale eso, es decir, ¿por qué número multiplico el menos 125 para llegar a 1? Bueno, pues lo que yo puedo hacer siempre es dividir el a sub 7, el 1, entre menos 125, que si lo ponemos en forma de fracción, igual lo vemos todavía más claro. Yo tengo que multiplicar el a sub 4 por menos 125 para llegar a 1. Esto, si lo veis como fracción y recordáis la multiplicación de un número por una fracción, vais a ver que tendríamos 125 partido 125, que es igual a 1. ¿Qué es lo que estamos obteniendo con todo esto? Estamos obteniendo que el r al cubo, el número que multiplico a la sub 4, es igual a menos 125, que era el número por el que multiplicábamos el menos 125 para llegar al 1. Las dos cosas son iguales. En conclusión, lo que obtenemos es que r al cubo es menos 125. Y si hacemos la raíz cúbica en la izquierda, tendremos raíz cúbica de menos 1 partido 125. Y eso es menos un quinto. Recordad que las raíces de índice impar no dan ningún problema con los negativos. Tendríamos que hallar la razón, que ya lo tenemos. Y bueno, solo me piden la razón, pero ya que estamos, vamos a hallar también a sub 1 y vamos a hallar también el término general. Y hacemos las cosas un poquito como las hacíamos antes. Y voy a borrar esta cuenta que teníamos aquí para dejarnos un poquito más de espacio. Pues vamos a conseguir lo siguiente. Tenemos el a sub 1 y el a sub 4. De nuevo, para llegar del a sub 1 a la sub 4, voy a multiplicar por r al cubo. Pero para ir hacia atrás, lo que voy a hacer es dividir entre r al cubo. Dividir entre r al cubo. R al cubo es menos 1 partido 125. Si yo estoy multiplicando por menos 1 partido 125, dividir entre menos 1 partido 125 es exactamente lo mismo que multiplicar por 125. ¿Eso por qué es? Pues porque multiplicar por 1 partido 125 es lo mismo que dividir entre 125. Y para ir de un lado divido entre menos 125, para ir a marcha atrás pues hago lo contrario. En este caso multiplicar por 125. Espero que no os haga mucho lío, tenéis que pensarlo un poco porque tenemos ahora fracciones y justamente con estas fracciones al multiplicar es como si dividiéramos, entonces al dividir es como si multiplicáramos. En cualquier caso tendríamos 125 multiplicado por sí mismo. Los negativos no los he puesto y a sub 1 es 15.625. Este es el a sub 1 y el a sub n, que lo escribimos aunque no nos lo pidan, que es ese número 15.625 multiplicado por menos un quinto, que era la razón que ya habíamos hallado, elevado como siempre a n menos 1.
Vamos ahora con el 93, del que voy a hacer un par de ejemplos. Voy a hacer el A y el B no lo haré porque es muy parecido. Y entre el C y el D, que también son parecidos, voy a hacer el D porque me resulta un poquito más difícil que el C. Y yo creo que una vez visto el D, no tendréis problemas con el C. En cualquier caso, empezamos con el A y tenemos sumar los 10 primeros términos de las progresiones que nos dan. Voy a escribir la suma de los 10 primeros términos, a sub 1, r elevado a n menos 1, partido r menos 1. Es posible que, si no estás en mi clase, hayas visto esta fórmula. Sn igual a sub 1, 1 menos r elevado a n, partido de 1 menos r. Las dos formas son válidas. Si has visto la otra, pues que sepas que es equivalente y no hay ningún problema. El profesor te lo está explicando bien. Si nosotros ahora tenemos el primer término, que es un tercio, pues lo único que tenemos que hacer en esa fórmula es ir cambiando. Fijaos que como son los 10 primeros términos, en vez de n vamos a poner 10. El primer término era un tercio y tenemos que ver cuál es la razón. Si estamos mirando que nuestra serie es un tercio, 1, 3, 9, etc., yo creo que se ve muy fácil que estamos multiplicando todo el rato por 3. ¿Qué pasaría si no sabemos por qué estamos multiplicando? Bueno, pues la razón siempre va a ser a sub 2 entre a sub 1, o la razón va a ser a sub 3 entre a sub 2. En definitiva, la razón siempre va a ser el cociente entre un término y el término anterior. En este caso, evidentemente, es 3. ¿Hace falta hacer el cociente? No, no hace falta porque se ve a simple vista. Pero si no lo veis a simple vista, hacéis el cociente y ya lo tendríais. 3 elevado a 10 menos 1, y aquí abajo pondremos 3 menos 1. Bueno, pues aquí ya es una cuestión de coger la calculadora, calcular 3 elevado a 10. En un examen como este, todo el mundo tiene que saber cómo se eleva a 10, por ejemplo, o a cualquier otro número con su calculadora. Entonces, 3 elevado a 10 le restamos 1. Me está saliendo 59.048. Eso lo voy a dividir entre 3 porque estamos multiplicando por un tercio. Y después lo que vamos a hacer es dividirlo entre 2 porque 3 menos 1 pues son 2. Me está quedando como resultado final 9.843,3 periódicos. En el apartado D, lo que estamos teniendo es D sub 2 y D sub 5. En este caso no tenemos la razón ni tenemos el primer término, pero nos vamos a apañar para encontrar esas cosas con los datos que nos dan. Una vez más tenemos D sub 2, D sub 5 y esos son 3 pasos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a multiplicar por r y después por r y después por r, es decir, por r al cubo, el 2,2 para obtener el 2,9282. Pero ¿por qué número concreto hay que multiplicar el 2,2 para obtener 2,9282? Bueno, pues para encontrar el número concreto, lo que hacemos es dividir 2,9282 entre 2,2. Siempre que queremos ver el número que tenemos que multiplicar, pues hacemos justamente lo contrario, hacer esa división. Eso lo hicisteis muchas veces en el colegio antes de que os explicaran ni siquiera que existía una cosa que se llaman ecuaciones. Bueno, pues al dividir estas dos cosas, lo que me está dando es 1,331. Voy a dejar todos los números porque a veces estos ejercicios están pensados para que el R salga pues algún decimal, pero más o menos sencillo. Entonces, si ponéis solo 1,3, os va a salir más complicado en ocasiones que si ponéis todos los decimales. Como R al cubo es 1,331, mi R será la raíz cúbica de 1,331. La raíz cúbica de ese número me sale 1,1. ¿Veis lo que os decía? Con todos los decimales me sale 1,1, pero si hubiera aproximado me saldría más complicado seguramente. Otra vez más voy a hacer un razonamiento como el que he hecho en otros ejercicios para conseguir el D sub 1. Yo tengo que de D sub 1
multiplico por la razón para conseguir d sub 2. Pero si yo lo que tengo es 2,2, el d sub 2, para ir de vuelta, lo que voy a hacer es dividir. De d sub 1 multiplico por la razón y consigo d sub 2. De d sub 2 divido entre la razón y consigo d sub 1. En este caso, d sub 1 será 2,2 entre 1,1. Y eso me está saliendo exactamente 2. Mi primer término es 2. ¿Qué hago ahora? Pues ahora ya planteo, porque tengo todos los ingredientes, para ver la suma de los 10 primeros términos, que era a sub 1, que voy a poner 2 en este caso, la r 1,1 elevado a 10 menos 1 dividido entre la razón 1,1 menos 1. Bueno, pues simplemente calculamos cuánto es el 1,1 elevado a 10, vamos a restar 1, igual que hacíamos antes, restamos 1, ahora tendría que multiplicarlo por 2, y si os fijáis lo que me quedaría abajo, 1,1 menos 1 es 0,1. Dividimos entre 0,1 y me está dando 31,875. Y con eso acabaríamos este ejercicio. Para acabar este vídeo vamos a ver cuál es el valor de la suma de las 7 primeras potencias de menos 3. Si nosotros escribimos las 7 primeras potencias de menos 3, tenemos menos 3 a la 0. Vamos a empezar desde menos 3 a la 0. Menos 3 a la 0 es 1. Menos 3 a la 1, menos 3. Menos 3 a la 2, 9. Menos 3 a la 3, menos 27. Y así sucesivamente. Imaginaos que en un ejercicio de estos, estando en un examen, dudáis si empezar por la potencia 0, empezar por 1 o por menos 3. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues la recomendación es levantar la mano y preguntarle al profesor, ¿empezamos con menos 3 a la 0 o empezamos con menos 3 a la 1? Bueno, nosotros hemos decidido empezar con menos 3 a la 0 y tenemos la suma de las 7 primeras. La suma de las 7 primeras es a sub 1 multiplicado por la razón, que es menos 3. Ahora fijaos que no estamos multiplicando por 3, estamos multiplicando por menos 3 elevado a 7 menos 1 partido de la razón, menos 3 menos 1. Un ejercicio que pregunto siempre en clase es ¿qué va a salir esto? ¿Un número positivo o un número negativo? Fijaos que cuando sumamos hasta un par, como los pares están siendo negativos, va a salir negativo. Si sumamos hasta un impar, va a salir ya positivo. Esto lo podemos ver sin necesidad ni siquiera de conocer esta fórmula. Si hubiéramos empezado la sucesión con menos 3, 9, menos 27, fijaos que ahora nos saldría al revés. Pero en nuestro caso nos saldrá un número positivo. Elevamos menos 3 a la 7 y nos va a salir negativo. Le vamos a restar 1, que en este caso sería como sumar, me saldría menos 2188, porque al multiplicar por 1 no estamos haciendo nada, y ese número lo vamos a dividir entre menos 4. Como veis, aquí ya tengo los dos signos negativos y al dividirlo, pues me sale un positivo. El resultado final sería 547. Espero que este vídeo os haya resultado útil y os queden bien claros todas las cosas que podemos hacer con progresiones geométricas.